Pirotecnia. Eso fue todo lo que pudo hacer la oposición para tratar de impedir que el presupuesto 2020 se aprobara exactamente como quería el presidente López Obrador. Y como si fuera una estampa perfecta de la política, la protesta final esta tarde-noche, la que estamos viendo, la de los coheteros de Tultepec, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, dejó en claro que más allá de los bloqueos campesinos y los discursos airados, los grupos opositores no consiguieron quitarle una coma a un presupuesto que fue aprobado esta madrugada en Santa Fe con una aplastante mayoría de 302 votos a favor por 65 en contra. Toda la protesta quedó en eso, en pirotecnia. Revisaremos las cifras básicas del presupuesto 2020, las críticas que se le están haciendo. Vamos a ver qué dice David Páramo sobre esto. Pero bueno, se aprobó el presupuesto que dejó feliz al presidente López Obrador. Se garantizó que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo. Se garantiza el que no falten los recursos para el funcionamiento del gobierno de manera austera y que se tengan recursos para los programas. Entonces estoy muy contento el que se haya llevado a cabo esta aprobación. Y hablando del presidente, y seguramente para sorpresa de la casa editorial, de la editorial Planeta, el libro Hacia una economía moral, escrito por Andrés Manuel López Obrador y que según se dijo va a estar en librerías a partir de la próxima semana, pues como vemos ya se está vendiendo en las giras del presidente. Hoy al menos se lo podía conseguir por 350 pesos en un acto en Coatetelco, Morelos. Se había informado que el precio en librerías no rebasaría los 200 pesos, pero una de dos: o Planeta lanzó una edición anticipada a precios más altos, o aparecieron los impresores piratas que lo vendieron. Ahí vemos entre muñecos de peluche, llaveros, sombreros, cachuchas y demás memorabilia de la Cuarta Transformación. Buenas noches. El libro, eso sí, está teniendo éxito en las ventas digitales y por lo visto también en la piratería, al parecer. Hay interés en leer sobre la llamada economía moral. El viernes, como decíamos, comenzó de maravilla para el presidente con la aprobación del presupuesto 2020 y luego un supuesto periodista, uno de esos que dominan las primeras filas de la conferencia mañanera, le regaló este momento. Creo que represento cientos de miles, si no es que millones de personas con lo que voy a decir. Esa valentía que ha mostrado para enfrentar a todos los poderes fácticos hizo que se ganara mi admiración el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, el hecho de que esté paradito ahí, mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros, ni siquiera para hacerle la pregunta. En este contexto, señor presidente, quiero hacerle 3 peticiones. Ayúdenos a convocar este 1 de diciembre a su cuarto informe de gobierno. Ayúdenos porque es la única arma que tenemos para parar a todos esos que se están queriendo elevar, pero no con los 400,000 que se juntaron el 15 de septiembre, que sean millones para que esto sea real. Bueno, pues esa es la convocatoria. No tantos, pero invitar a que nos acompañen en el Zócalo. Agradecerte mucho por la forma en que lo expresaste. Bueno, un señor que se llama Bernabé Adame entra a Palacio Nacional como periodista, ocupa los lugares de los periodistas y supuestamente cuando toma la palabra hace trabajo de periodista, pero bueno, ya vemos que él está en otras cosas. Dicen que es muy activo en las redes sociales y al salir de Palacio Nacional
pues celebró su momento de gloria frente al presidente López Obrador. Ok, estamos transmitiendo en vivo, vénganse para acá, en vivo, en directo y a todo color. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos saliendo de la mañanera, me hicieron varias entrevistas. Quiero felicitarte porque hablaste de una manera muy pausada, pero de una manera muy integral. Fíjate que a mí me da mucho coraje, por eso yo ya no veo noticias, porque veo que en la televisión o en la radio distorsionan todo lo que se dice en las conferencias matutinas. Andrés Manuel dice una cosa y en los noticieros dicen otra, lo contrario, poniendo palabras que no dijo él y todo para atacarlo. Esa otra persona también entra a Palacio Nacional como periodista, ocupa los mejores lugares de la conferencia de prensa como periodista y cuando toma la palabra se supone que pregunta como periodista. En fin, un año de conferencias mañaneras. En otras cosas, el miércoles informamos de la emboscada contra 5 policías municipales de Fresnillo, en Zacatecas. A los policías los mataron cuando regresaban de un recorrido a Fresnillo. Iban desarmados. Hoy se les rindió un homenaje a estos 5 policías. Porque no solamente eran policías y servidores públicos, también eran hijos, también eran hermanos, también eran esposos y padres de familia. Ay, era una persona maravillosa. Él no tenía problemas con nadie, él amaba su trabajo. Pues era nuestro fuerte, devastadas. Pues ellas tan chiquitas, ellas no lo asimilan, ellas pues no saben. Pero pues sacarlas adelante, más que nada. Pues quienes los mataron no creen mucho en eso de abrazos, de que hay que darnos abrazos todos. Otros 5 policías muertos, en este caso policías municipales de Fresnillo, Zacatecas. Ahí veíamos al gobernador Alejandro Tello en esta ceremonia luctuosa. Hasta el momento no hay detenidos por la emboscada, porque eso fue la emboscada a los municipales de Fresnillo. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en Guadalajara a un señor de nombre Isidro Avelar, magistrado de circuito. En mayo, el Consejo de la Judicatura lo suspendió y denunció por supuestas irregularidades en su patrimonio e ingresos. También en mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a este magistrado por supuestamente recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de otro grupo criminal llamado los Queenies, y de hacer esto a cambio de dar sentencias, fallos judiciales en favor de los miembros de estos grupos criminales. Uno de estos habría sido un amparo que en 2015 dejó en libertad a Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, hijo del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido. A la medianoche va a entrar en vigor el Registro Nacional de Detenciones. A la medianoche, ya en una hora, poco más de una hora, es una base de datos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública que va a concentrar la información a nivel nacional de las personas detenidas. Lo significativo de este registro es que contará con una plataforma de consulta pública. Con este formato, por fin, en México se va a poder saber en tiempo real el lugar donde fue detenida una persona, por qué lo detuvieron y a dónde lo llevaron las autoridades. Además, se podrá conocer si la persona está lesionada o si está denunciando tortura. En la primera etapa de este registro, se va a aplicar únicamente para detenidos por delitos federales y si funciona como al parecer lo hará, esto sí puede marcar un antes y un después en el proceso de justicia en México. Veremos qué pasa a partir del primer minuto del sábado. A pesar de la campaña del gobierno federal, no se ha podido erradicar del todo el robo de combustible. Bajó a principio de año, pero estas imágenes son del martes, cuando trabajadores de Pemex en Saltillo, Coahuila, atendían una fuga de combustible provocada por una toma clandestina en ductos que corren por el norte del país. 15 horas les tomó a estos elementos de seguridad física de Pemex
para trabajar, para clausurar esta toma hecha por huachicoleros a una profundidad de casi 3 metros. ¿Cuánta sofisticación y cuánta fuerza se necesita para hacer una perforación de este tipo? Según cifras oficiales, en lo que va de noviembre, el robo promedio de combustible es de 5,000 barriles diarios, una pérdida que se mantiene constante más o menos en esa proporción desde mayo. La Secretaría de la Función Pública informó hoy que abrió 50 investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados a Pemex, de las cuales 6 de esas acusaciones están ya en la Fiscalía General de la República. Bajó mucho el robo de combustible, el huachicol, en enero, en febrero, en marzo, pero a partir de mayo se ha estabilizado. Pese a todo, el huachicol no ha terminado en México. Anoche informamos que un juez de control de Almoloya decidió cambiar la medida cautelar a un normalista, Andrés Gutiérrez, este joven detenido hace un mes por el que en las últimas semanas se intensificaron la toma de camiones y camionetas de transporte, pues quedó en libertad desde la madrugada, le quitaron la prisión preventiva a cambio de que vaya cada mes a firmar al centro de medidas cautelares, entre otras restricciones. Esta foto es de cuando fue liberado y recibido por sus familiares. Bueno, tras la salida de la cárcel, los normalistas de Tenería liberaron los 22 autobuses y a sus operadores y los 13 camiones de mercancía que tenían retenidos dentro de la normal. Fue parte del acuerdo al que llegaron con autoridades del gobierno del Estado de México y con los transportistas. El acuerdo incluyó también que se cancelen todas las denuncias por el robo de estos vehículos. Los autobuses fueron liberados a lo largo del día, pero los dueños los encontraron así, sin las estructuras de los costados. Algunas llantas estaban descubiertas porque hasta los tapones les quitaron. Las cajas donde se transporta el equipaje estaban rotas. Incluso se encontraron cajas con bombas Molotov adentro de esos contenedores. El gobierno del Estado de México, que hizo la tarea de mediador en estas negociaciones, señaló que el acuerdo se logró gracias a la voluntad de los transportistas. Sin embargo, los transportistas aseguraron que no les quedó de otra, que o aceptaban esta negociación o se quedaban sin sus camiones, o ay, adiós a saber qué pasaba con sus camiones. Lo cierto, más allá del trabajo de gestión, de negociación que hizo el gobierno del Estado de México, es que de nueva cuenta, y para liberar a una persona que estaba en la cárcel por tomar, por robar camiones, los normalistas de Tenería tomaron a lo largo de toda la semana una buena cantidad de camiones y a cambio de que soltaran a su compañero. Soltaron a su compañero, salió de la cárcel y entonces devolvieron en ese estado los camiones. Justicia a la mexicana, acuerdos a la mexicana en los días finales del 2019. Así se negocia en México hoy. Esta mañana un grupo de encapuchados trató de tomar las instalaciones del CCH Sur. Lo trató de hacer en 2 ocasiones. En un primer intento fueron controlados por el personal de seguridad del plantel. Horas más tarde regresaron, cerraron las puertas de la escuela, dijeron que lo hacían en protesta porque los directivos de ese plantel, el CCH Sur, no han atendido supuestas denuncias de acoso sexual, pero los estudiantes y un grupo de padres de familia no permitieron el cierre de la escuela y corrieron a los encapuchados. Bueno, esta vez no se impusieron los encapuchados. Vamos a ver estas imágenes. 8 trabajadores del municipio, nos vamos hasta Chiapas, del municipio del Bosque en Chiapas, fueron retenidos por habitantes de 4 comunidades. Pues claro, los ejemplos van permeando. Fue su manera de exigir un pago de 4 millones de pesos al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, dinero que, según ellos, se les depositaba cada año. Entre las personas retenidas hay policías municipales y empleados del DIF. Los tienen amarrados a un árbol y, bueno,
Los trabajadores piden lo lógico, lo elemental, piden que los rescaten. Suplicamos a las autoridades que ahora sí que tomen carta en el asunto, porque ya sufrimos mucho, ya no nos dejan comer y aquí estamos colgados. Ahora sí que les suplicamos que paguen el Copladem lo más pronto posible para estos compañeros y las demás comunidades que están aquí también. Sin comentarios. Líderes de movimientos afines a Evo Morales aceptaron iniciar un diálogo con la presidenta interina de Bolivia, con Yanine Áñez. El objetivo es que se levanten los bloqueos que provocaron desabasto en varias ciudades y que terminen los enfrentamientos. Pero los simpatizantes de Evo Morales mantienen una exigencia: que se vaya, que renuncie la presidenta interina Yanine Áñez. Hoy, por cierto, la Fiscalía General de Bolivia informó que investiga a Evo Morales, lo acusa de sedición por las declaraciones que se le atribuyen en la llamada que presentamos aquí el miércoles para bloquear, para no dejar que entren alimentos a ciudades bolivianas y para ir al combate. Así lo dijo 3 veces. Por eso, la Fiscalía de Bolivia pide ayuda a México. ¿Cómo es posible que Evo Morales transmita sus órdenes alentando a la violencia y la muerte desde su exilio? Por ello, pedimos firmemente el respeto a las normas de asilo político. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. El llamado telefónico que desde México hizo el expresidente Evo Morales a sus seguidores se presentó hoy en la Fiscalía de Bolivia como evidencia de una operación terrorista. Estamos pidiendo la máxima pena de cárcel por sedición y terrorismo. La prueba del señor Evo Morales es que el video y la grabación que se ha presentado es muy clara. Dice que maten a los bolivianos haciendo un cerco a las ciudades, no dejándoles entrar comida. Como parte de las indagaciones, se solicitó al equipo argentino de antropología forense, el del caso Ayotzinapa, la prueba pericial sobre si el llamado al combate es o no la voz de Evo. El fiscal boliviano también adelantó que en esta investigación necesitará del apoyo del gobierno de México. Solicitamos a la Cancillería poner en conocimiento de la República de México el inicio de esta investigación para que a través de las autoridades mexicanas nos autoricen que podamos nosotros tomar las declaraciones del señor Evo Morales. La grabación de las instrucciones que el asilado boliviano dictó desde la capital mexicana a Faustino Yacra, dirigente de campesinos cocaleros y acusado de narcotráfico, es prueba de que Evo Morales incita al terrorismo, acusó este miércoles el gobierno interino de Yanine Áñez, y que el exmandatario estaría convocando a la agitación y a los cercos carreteros para tirarla. Y ahora me excusan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Desde ahora de combate, ¿ya? ¿Con quién ha hablado, pues? Esta es la verdadera cara y el verdadero rostro de don Evo Morales, que pide que se mate a los bolivianos. Estamos cumpliendo con las demandas de la sociedad. Bueno, pues ahí está la reclamación del gobierno de Bolivia. Vamos a ver qué hace el gobierno mexicano. Suponemos estará muy atento a ver si en efecto se da este diálogo allá en Bolivia mañana. Mientras tanto, esta noche hay toque de queda en Bogotá, en Colombia. Hoy de nuevo hubo protestas que comenzaron con un cacerolazo para denunciar lo que se dice fue la represión, la represión del ejército y de la policía durante las protestas de ayer. Hoy otra vez hubo enfrentamientos, hubo saqueos después de que la gente llegó a la Plaza Bolívar, la principal, ahí en la capital, en Bogotá. El presidente Iván Duque dijo que se van a hacer operativos conjuntos de militares acompañados de policías para garantizar la paz. A pesar del toque de queda, hay personas que esta noche siguen en las calles de Bogotá.
Venezuela primero, luego Chile, luego Bolivia, ahora Colombia. ¿Quién sigue? Por cierto, en Colombia el toque de queda hizo que se suspendiera un partido de tenis de exhibición que iban a jugar Roger Federer contra Zverev, el tenista alemán, quienes mañana sí jugarán, mañana en la noche, en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Poco después de las 6 de la mañana, los diputados aprobaron en lo general, en lo particular, aprobaron el presupuesto de egresos para 2020, 302 votos a favor, 65 en contra. Durante las 9 horas de discusión en una sede alterna, la mayoría de Morena rechazó las 100 reservas presentadas por la oposición. ¿Cómo quedó el presupuesto? Las dependencias, pues que salen muy bien, son la Secretaría de Bienestar, la encargada de los programas sociales, ahí están las cantidades. Y bueno, 8,000 millones de pesos más de lo que había solicitado. La Secretaría de Hacienda, de Seguridad y de Educación también se ven muy beneficiadas en este presupuesto. Quienes, bueno, desde anoche mencionábamos qué dependencias no resultaron favorecidas, son las que más les recortaron: la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, los organismos autónomos, entre ellos el INE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fueron de los más castigados. El Instituto Nacional Electoral calificó el recorte a su presupuesto como un intento por minar a la autoridad electoral. En una tarjeta informativa aseguraron que es el recorte más grande en la historia del instituto, justo cuando comienzan a organizar la elección federal del 2021. Temprano el presidente López Obrador, bueno, le habló sobre el tema del INE, les recomendó que se aprieten el cinturón y propuso una reforma para que el dinero de los partidos se destine al instituto, pero los partidos no escuchan en esto. Ni Morena ni ningún otro partido escucha al presidente López Obrador. Quien también opinó sobre el recorte al INE fue, pues sí, cosas que pasan en la Cuarta Transformación. Fue el periodista y hoy embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco. En Twitter escribió, ahí está el tuit: ya está chillando otra vez el INE por un supuesto recorte presupuesto, a soslayo del repudio público por su trabajo parcial, sesgado y mediocre. ¿De dónde saca ese repudio público? ¿De qué encuesta? ¿De dónde la saca? Bueno, el consejero del INE, Ciro Murayama, le respondió al embajador. Escribió: un embajador de nuestro país acusa a una institución autónoma de chillar. Recuerde, señor embajador, que no representa al gobierno, a su partido, sino a la nación. Y en esta nación, el INE es un órgano constitucional autónomo. A ver, David Páramo, a ver, está haciendo señas ahí. En unos momentos vamos a ver qué dice David Páramo. Dice que coincide con esto que está chillando el INE. Vamos a verlo en unos momentos. Otro de los organismos que tuvo recorte fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anunció que ante esta situación pues están haciendo un análisis sobre los proyectos que van a tener que cancelar o que posponer. Y los que tampoco estuvieron contentos, de luego, fueron los campesinos que protestaban desde el lunes de la semana pasada, los dirigentes de las organizaciones que estuvieron 11 días en plantón afuera del registro legislativo de San Lázaro, acusaron a los diputados de no haber atendido una sola de sus demandas. Los dirigentes campesinos advirtieron que van a seguir protestando en sus estados, pero bueno, finalmente al mediodía levantaron el campamento que obligó a los diputados a sesionar en Santa Fe. En otras cosas, el presidente López Obrador envió al Senado ya la terna para la elección de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Incluye a Diana Álvarez Mauri, actual subsecretaria de Gobernación, abogada constitucionalista, fue asesora del desaparecido Instituto Federal Electoral, tiene una larga trayectoria académica. Está también Margarita Ríos Fargat, es la jefa del SAT y participó activamente en el equipo de transición del actual gobierno. Y la tercera opción es la académica Ana Laura Magaloni, muy reconocida tanto en México como en Estados Unidos. Las tres candidatas van a comparecer a partir del martes en el Senado. El 2 de mayo, una joven cantante, Ana Lucía Salazar, denunció en sus redes sociales que en 1992 había sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote, el padre Fernando Martínez, director del Instituto Cumbres de Cancún. La
escuela donde cursaba la primaria. Tenía en aquel entonces 8 años. 2 días después, los Legionarios de Cristo anunciaron que harían una investigación y la encargaron a la empresa estadounidense Praesidium, especializada en prevención de abuso sexual a niños y adultos vulnerables. Hoy, 6 meses después, los Legionarios de Cristo publicaron el informe final de la investigación, presentan el historial de denuncias contra el padre Martínez, que inician en 1969 y narran cómo el fundador y entonces superior de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, conoció esas acusaciones y las encubrió, cambiando al padre Martínez a escuelas en Saltillo y Cancún. El informe detalla que las víctimas de este padre eran niñas de entre 6 y 11 años y da cuenta de una investigación realizada por los propios legionarios de la que nunca se informó a autoridades civiles ni religiosas. Pero esta vez no fue así. El informe de Praesidium se entregó al Vaticano y los Legionarios de Cristo se disculparon públicamente con las víctimas del padre Fernando Martínez. El documento revela también que el propio Fernando Martínez fue víctima de abuso sexual por parte del padre Maciel cuando tenía 15 años. Esto ocurrió en los seminarios de Roma y Ontaneda en 1954. Los legionarios hacen públicas las sanciones impuestas al padre Martínez, hablan de reconciliación e incluso dan a conocer un correo y un teléfono donde pueden presentarse denuncias contra miembros de la congregación. 22 años después de las primeras denuncias públicas contra el padre Marcial Maciel, durante tanto tiempo negadas y perseguidas, hoy pues son otros tiempos en la Legión de Cristo. Pero en estos casos ninguna víctima ha denunciado ante las autoridades civiles. Este tipo de delito tiene una prescripción entre 10 y 15 años, es decir, legalmente va a ser complicado que se obtenga justicia, pero queda este antecedente el día de hoy. ¿Qué más tenemos, Cristal? Fue detenido Luis N., otro de los choferes de los 3 camiones que estuvieron involucrados en un choque en la carretera México-Pachuca, en el que murieron 13 personas y 29 resultaron lesionadas. Luis es acusado de homicidio culposo y lesiones. Es el segundo conductor aprehendido por este choque sucedido el lunes. Ahora se encuentra en el Cerezo de Ecatepec esperando la resolución de su situación legal. Ya no será automática la custodia de los niños menores de 12 años para las madres de familia tras un divorcio. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la norma que así lo imponía porque la interpretación del código se basa en favorecer a la mamá, situación que reafirma estereotipos de género tradicionales. Ahora deberán evaluarse las circunstancias particulares de cada caso para determinar quién de las dos partes puede atender absolutamente todas las necesidades del menor. Los 2 lobos marinos que fueron rescatados ayer de un automóvil que circulaba cerca del metro Xola, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, fueron llevados al zoológico del Bosque de Chapultepec, donde permanecerán hasta que mejore su salud. La Secretaría de Medio Ambiente capitalina informó que los lobos marinos están deshidratados, por lo que ahora son cuidados por veterinarios que los revisan constantemente para observar su evolución y después se decidirá su destino final. Tras realizar algunos recorridos en San Felipe, Baja California, personal de Profepa, Marina, Conapesca, Comisión de Áreas Protegidas y la organización Sea Shepherd encontraron y retiraron 13 redes utilizadas para la pesca de totoaba que estaban colocadas en la zona de protección de la vaquita marina. Las redes medían más de 4,000 metros de longitud y tenían 2 ejemplares de totoaba muertos. Este hallazgo es la prueba de que a pesar de estar prohibida, continúa la pesca de este pez en la región. Los trabajos coordinados siguen en el área de protección de la vaquita marina. Una carta inédita escrita por Emiliano Zapata y dirigida a Manuel Palafox, entonces secretario del Cuartel General del Ejército Libertador, es exhibida por la UNAM. En el contexto del aniversario de la Revolución Mexicana, la carta está en el vestíbulo del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. En la carta, de más de 149 palabras y fechada en marzo de 1918, Zapata le pide a Palafox entregar las leyes, circulares y otros documentos como el Plan de Ayala y la Ley Agraria Zapatista. Buenas noches, Ciro.
Buenas noches, Cristal. Si usted cree que es una conspiración del gobierno para acabar con los órganos autónomos, el recorte al presupuesto de alguno de ellos, mire, vea telenovelas, mejor vea, no sé, Mar Negro, Las Rotas, Amor y Odio, porque se está haciendo un drama total y absolutamente innecesario. Al organismo autónomo que más le recortan el presupuesto es al Instituto Federal de Telecomunicaciones con el 10.9%. Piensen usted en sus finanzas personales. ¿Realmente se le acabaría la vida si ganara 11% menos? Qué bárbaro, David. No es de barbaridad. Es un tema de eficiencia, bárbaro. es un tema de eficiencia económica. Vivimos en un país. Muy bien. Vivimos en un país donde se recauda el 13%. No, es que hay que argumentar. En lugar de. Ese no es un argumento, ¿eh? Claro, eso no es un argumento. Viva con 10% menos. Ese no es un argumento. Se puede vivir. Eso no es una. No, y se puede vivir con 50%. En esta empresa, y en cualquier menos. empresa, un recorte del 10% no es demasiado grave. Muy bien. Al Instituto Federal Electoral. Es que eso no es un argumento, además son sentimientos. Los demás son impresiones. Los demás son rollo. Qué gran argumento. Se puede vivir con 10% menos. Gran argumento. Se requiere una mayor eficiencia. 6% menos en el Instituto Nacional Electoral no significa de ninguna manera que se vayan a acabar las elecciones, que se vayan. ¿Quién? 6%. Según tú y el embajador de México en el Vaticano. 6% menos. 6% menos. Según tú y los diputados. ¿No podríamos de Morena, hacer este programa con 6% menos? Y con 60% y con 6,000 menos. Todo se puede hacer. Lo caro no es necesariamente bueno, Ciro. Caro no es necesario. Tenemos una democracia muy cara. Tenemos una democracia que debería ser más eficiente. Tenemos, en general, órganos autónomos que pueden ser más eficientes. No se les está recortando el 60%. No frivolicemos las cosas. 6%. No, eres el que son argumentos, pero bueno. Ciro. 6%. 6%. 6% menos. Nada más 6% menos. 6%. No 60%. No es un ataque a la democracia. Al Instituto Federal Electoral, que es al que más presupuesto le recortan el 10.9%. Y hay cosas que se dejan de hacer, hay cosas que se deben hacer diferente. Esto no es de telecomunicaciones. O sea, hay que tenerlo claro, porque de repente se están dramatizando las cosas como si fueran telenovela. Y para ver telenovelas, pues vemos las que están antes aquí en el canal. 6%. De veras, el Instituto Nacional Electoral no puede trabajar con 6% menos. Se van a robar las elecciones, va a haber fraude, se va a acabar la democracia en el país. No inventen, por favor, no inventen. Y estos son argumentos. Te falta para rematar decir que además los aviones se repelen. Dame un argumento en contra del 6%. Ninguno. Dame un argumento. El argumento es se puede vivir con menos 6, dame con un menos argumento 60, con menos 600. ¿Por qué se va a acabar la democracia? Están diciendo que se dañan los órganos electorales. Sí. Que es un ataque a la democracia. ¿Quién dice que es un ataque a la democracia? Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional. Él está hablando del Instituto Nacional. Que es una mala señal para la democracia y muestra el desprecio hacia la democracia. No inventen. Vivimos en un país con se recauda el 13% del Producto Interno Bruto, nada más. Hoy sí te va a amar Mario Delgado. Pero Mario Delgado me debería amar porque soy más inteligente que él. Y su jefe. Pero bueno, ya. Y su jefe también me debería amar porque soy más inteligente. ¿Que su jefe? Que todos me deberían amar porque soy más inteligente que ellos. Bien. 6%. No voy a hacer remate, nada más le voy a recordar. 6% es mortal. Si le parece mortal, murámonos todos. En forma recurrente hemos presentado aquí imágenes de cómo se agrede con facilidad, con impunidad a soldados y a policías en México y lo hemos criticado y hemos preguntado por qué tanta tolerancia, por qué tan poca aplicación de la fuerza regulada. Con ese antecedente, veamos esta imagen. El hecho se registró ayer en las protestas contra el gobierno en la capital, en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá. ¡Qué brutalidad! Ojalá algún día policías y soldados mexicanos impongan la autoridad ante quienes los agreden. Pero ojalá también
que nunca veamos a un policía mexicano patear así a una muchacha, como lo hizo ese policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios colombianos. Aquí sí, como diría el clásico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.